Por otro lado, la víctima mayor de la ilusión que me engañaba, así como a mis padres, era Madame Swann. Cuando le decía que no podría ir a su casa, que debía quedarme a trabajar, parecía pensar que yo inventaba disculpas, que en mis palabras había un poco de presunción y tontería. ¿No viene acaso Bergot? ¿Le parece que lo que escribe no está bien? Y pronto mejorará incluso, añadía, porque Bergot es más agudo, está más concentrado en los artículos que en los libros donde se diluye un poco. He conseguido que de ahora en adelante haga el líder article en Le Figaro. Será desde luego the right man in the right place. Y añadía, venga, él podrá decirle mejor que nadie lo que tiene que hacer. Y lo mismo que se invita a un voluntario junto a su coronel, era el interés de mi carrera y como si las obras maestras se escribiesen por amistades, por lo que me recomendaba no dejar de ir a cenar a su casa al día siguiente con Bergot. Así pues, tanto de parte de los Swann como de mis padres, es decir, de aquellos que en distintos momentos daba la impresión de que debían obstaculizarla, no existía ninguna oposición a aquella dulce vida en la que podía ver a Gilbert como quisiese, con arrobo, sino con calma. Calma no puede haberla en el amor, porque lo que se ha conseguido nunca es otra cosa que un nuevo punto de partida para desear más. Mientras me había sido imposible ir a su casa, con los ojos clavados en aquella felicidad inaccesible, no podía imaginar siquiera las nuevas causas de preocupación que allí me esperaban. Una vez que, quebrada la resistencia de sus padres y resuelto finalmente el problema, volvió a plantearse cada vez en términos distintos. En este sentido, sí era cierto que cada día empezaba una nueva amistad. Todas las noches, al volver a casa, me daba cuenta de que tenía que decirle a Gilbert cosas capitales, de las que dependía nuestra amistad, y esas cosas nunca eran las mismas. Pero, después de todo, yo era feliz, y ya no se alzaba amenaza alguna contra mi dicha. Pero iba a venir, de un lado en el que nunca había advertido yo ningún peligro, del lado de Gilbert y de mí mismo. Y sin embargo, habría debido verme atormentado precisamente por lo que en cambio me tranquilizaba, por lo que yo creía la felicidad. En el amor, eso es un estado anormal, capaz de dar de inmediato al accidente más simple en apariencia y que siempre puede sobrevenir una gravedad que por sí mismo ese accidente no implicaría. Lo que nos hace tan felices es la apariencia en el corazón de algo inestable, que perpetuamente nos las arreglamos para que se mantenga y de lo que apenas si nos damos cuenta hasta que no se ha desplazado. De hecho, en el amor hay un sufrimiento permanente, que la alegría neutraliza, vuelve virtual, aplaza, pero que en cualquier instante puede convertirse en lo que sería hace mucho tiempo si no hubiésemos conseguido lo que deseábamos, en atroz. Varias veces tuve la impresión de que Gilbert deseaba que espaciase mis visitas. Cierto que cuando sentía demasiados deseos de verla, bastaba que me hiciese invitar por sus padres, cada vez más convencido de mi excelente influencia sobre Gilbert. Gracias a ellos, pensaba yo, mi amor no corre ningún riesgo. Desde el momento en que los tengo de mi lado, puedo estar tranquilo, puesto que su autoridad sobre Gilbert es total. Desgraciadamente, por ciertos signos de impaciencia que ésta dejaba escapar cuando su padre me hacía ir en cierto modo a pesar de ella, hube de preguntarme si lo que yo había considerado una protección para mi felicidad no era por el contrario la razón secreta por la que no podría durar. La última vez que fui a ver a Gilbert llovía. A ella la habían invitado a una clase de danza en casa de gente a la que conocía demasiado poco para poder llevarme. Por causa de la humedad, yo había tomado más cafeína que de costumbre, quizás por el mal tiempo, quizás por alguna prevención contra la casa donde debía tener aquella matiné. En el momento en que su hija iba a salir, Madame Swann la llamó con extremada viveza, Gilbert, y me señaló para dar a entender que yo había ido para verla y que debía quedarse conmigo. Aquel Gilbert había sido pronunciado, mejor dicho, gritado, con buena intención hacia mí, pero por la forma en que Gilbert se encogió de hombros mientras se quitaba la ropa, comprendí que su madre había acelerado involuntariamente la evolución, tal vez todavía posible de contener hasta entonces, que poco a poco separaba de mí a mi amiga. No es obligatorio ir a bailar todos los días, dijo Odette a su hija.
con una sensatez aprendida indudablemente en el pasado de Swann. Luego, volviendo a ser Odette, se puso a hablar en inglés con su hija. De repente fue como si un muro me hubiese ocultado una parte de la vida de Gilbert, como si un genio maléfico hubiese arrastrado lejos de mí a mi amiga. En la lengua que conocemos hemos sustituido la transparencia de las ideas por la opacidad de los sonidos, pero una lengua que desconocemos es un palacio cerrado donde la que amamos puede engañarnos sin que nosotros, que nos quedamos fuera y desesperadamente crispados en nuestra impotencia, logremos ver nada ni impedir nada. Por ejemplo, aquella conversación en inglés que un mes antes solo me hubiese inspirado una sonrisa y en medio de la cual algunos nombres propios franceses no dejaban de incrementar y de orientar mis inquietudes, tenía, celebrada a 2 pasos de mí por 2 personas inmóviles, la misma crueldad, la misma capacidad para dejarme desamparado y solo que un rapto. Por fin, Madame Swann nos dejó. Ese día, quizás por rencor hacia mí, causa involuntaria de que no fuese a divertirse, quizás también porque, adivinando su enfado, yo estaba preventivamente más frío que de costumbre, el rostro de Gilbert, despojado de cualquier signo de alegría, desnudo, desolado, pareció dedicar toda la tarde a un melancólico recuerdo de Pas de Quatre, que mi presencia le impedía ir a bailar y desafiar a todas las criaturas, empezando por mí, a comprender las sutiles razones que habían determinado en ella una inclinación sentimental por el Boston. Se limitó a cambiar frases de vez en cuando conmigo, sobre el tiempo que hacía, sobre el recrudecimiento de la lluvia, sobre el adelanto que llevaba la péndola, una conversación puntuada por silencios y monosílabos en la que yo mismo me empeñaba, con una especie de rabia desesperada en destruir los instantes que habríamos podido dedicar a la amistad y a la dicha. Y a todas nuestras palabras le confería una especie de dureza suprema el paroxismo de su paradójica carencia de significado, cosa que sin embargo me consolaba, porque impedía a Gilbert ser víctima de la trivialidad de mis reflexiones y de la indiferencia de mi tono. Era inútil que yo le dijese: me parece que el otro día la péndola iba algo más atrasada, que ella traducía evidentemente como «qué mala es usted». Por más que me obstinase en prolongar durante todo aquel día lluvioso esas palabras sin vías de salida, sabía que mi frialdad no era algo fijado tan definitivamente como yo pretendía mostrar, y que Gilbert debía darse cuenta de que, si después de habérselo dicho ya 3 veces, me había aventurado a repetirle por 4ª vez que los días menguaban, me habría costado trabajo contener las lágrimas. Cuando ella estaba así, cuando una sonrisa no le llenaba los ojos ni dominaba su rostro, no es posible expresar la desoladora monotonía que impregnaba sus ojos tristes y sus rasgos malhumorados. Su cara, que casi se volvía fea, se parecía entonces a esas aburridas playas donde el mar, retirado allá lejos, nos cansa con un reflejo eternamente igual que rodea un horizonte inmutable y limitado. Al fin, viendo que en Gilbert no se producía el afortunado cambio que hacía horas yo esperaba, le dije que no era nada amable. «Usted sí que no es amable», me respondió. «Sí lo soy». Me pregunté qué había hecho, y al no encontrar respuesta, se lo pregunté a ella misma. «Naturalmente, usted cree que es amable», me dijo riéndose un buen rato. Sentí entonces lo doloroso que me resultaba no poder alcanzar ese otro plano más inasequible de su pensamiento, que describía su risa que parecía querer decir: no me dejo engañar por todo eso que me dice. Sé que está usted loco por mí, por eso no me da ni frío de calor, porque usted me tiene sin cuidado. Mas yo me decía que después de todo la risa no es un lenguaje suficientemente definido para que yo pudiese estar seguro de comprenderlo bien, y las palabras de Gilbert eran afectuosas. «¿Pero en qué no soy amable?», le pregunté. «Dígamelo, haré lo que usted quiera». No servirá de nada, no puedo explicárselo». Por un momento tuve miedo de que creyese que no la quería, que para mí fue un sufrimiento distinto, no menos vivo, pero que exigía una dialéctica diferente. Si supiese cuánto me hace sufrir, me lo diría. Pero aquella pena que, si ella hubiese dudado de mi amor, habría debido alegrarla,
no hizo en cambio sino irritarla. Entonces, comprendiendo mi error, decidido a no seguir haciendo caso a sus palabras, dejando, sin creerla, que me dijese yo le quería, de verdad, algún día se dará cuenta, ese día en que los culpables aseguran que su inocencia será reconocida y que por alguna misteriosa razón nunca es el día de su interrogatorio. Tuve el valor de tomar repentinamente la resolución de no volver a verla, aunque sin anunciárselo todavía, porque no me habría creído. Una pena causada por un ser querido puede ser amarga, incluso cuando está incrustada en medio de preocupaciones, ocupaciones y alegrías que no tienen a esa persona por origen y de la que solo de tanto en tanto se aparta nuestra atención para volver a ella. Mas cuando una pena así nace, como ocurría en este caso, en el momento en que la dicha de ver a la persona amada nos colma por completo, la brusca depresión que entonces se produce en nuestra alma, hasta ese momento soleada, protegida y tranquila, determina en nosotros una furiosa tempestad con la que no sabemos si seremos capaces de luchar hasta el final. La que soplaba sobre mi corazón era tan violenta que regresé hacia casa convulso, destrozado, con la sensación de que sólo podría recobrar la respiración volviendo sobre mis pasos, regresando con un pretexto cualquiera al lado de Gilbert. Pero entonces ella habría dicho, y encima vuelve, decididamente puedo hacer lo que me venga en gana, y cuando más desdichado se haya ido, más dócil volverá. Además, mi pensamiento me llevaba irresistiblemente hacia ella, y aquellas orientaciones alternativas, aquella perturbación de la brújula interior, continuaron cuando estuve de regreso en casa. Se tradujeron en los borradores de cartas contradictorias que le escribía Gilbert. Iba yo a pasar por una de esas coyunturas difíciles frente a las que, por lo general, solemos encontrarnos en varias ocasiones en la vida y a las que, sin haber cambiado de carácter ni de naturaleza, es nuestra naturaleza la que crea por sí misma nuestros amores y casi las mujeres que amamos, incluso sus defectos, no hacemos frente del mismo modo en cada ocasión, es decir, a cualquier edad. Son momentos en los que nuestra vida está dividida y algo así como distribuida por entero en una balanza, en dos platillos opuestos. En uno está nuestro deseo de no desagradar, de no dar de nosotros una imagen demasiado humilde al ser que amamos, ni sin llegar a comprenderle, porque eso nos parece más hábil, pero que nos parece más hábil dejar algo de lado para que no tenga esa sensación de creerse indispensable, que lo cansaría de nosotros. En el otro hay un sufrimiento, no un sufrimiento localizado y parcial, que en cambio solo podría ser aplacado si, renunciando a agradar a esa mujer y hacerle creer que podemos prescindir de ella, corriésemos en su busca. Basta quitar del platillo donde está el orgullo una pequeña cantidad de voluntad que, por debilidad, hemos ido dejando gastarse con los años y añadir en el platillo de la pena un sufrimiento físico adquirido y que hemos permitido agravarse para que entonces, en vez de la solución valerosa que hubiese prevalecido a los 20 años, sea la otra, que se ha vuelto demasiado pesada y carece de suficiente contrapeso, la que nos humille a los 50. Sobre todo porque, aunque se repitan, las situaciones cambian y puede suceder que en la mitad de la vida o en su final tengamos con nosotros mismos la funesta complacencia de complicar el amor con una parte de hábito que la adolescencia, absorbida por demasiados deberes distintos y menos libre de sí misma, desconoce. Acababa de escribirle a Gilbert una carta donde dejaba tronar mi furor, aunque no sin lanzar la boya de algunas palabras puestas como al azar y a las que mi amiga podría aferrar una reconciliación. Un momento después el viento había cambiado y eran frases tiernas las que le dirigía, endulzada con ciertas expresiones desoladas, como nunca más, tan conmovedoras para los que las emplean y tan fastidiosas para la que ha de leerlas, bien porque las crea mendaces y traduzca nunca más por esta misma tarde si usted quiere, o porque las crea verdadera y entonces le anuncien una de esas separaciones definitivas que en la vida nos dejan totalmente indiferentes cuando se trata de personas de las que no estamos enamorados. Pero dado que somos incapaces, mientras amamos,
de obrar como dignos predecesores del ser futuro que seremos y que ya no estará enamorado, ¿cómo podríamos imaginar nunca el estado de ánimo de una mujer a la que, aun sabiendo que le somos indiferentes, hemos atribuido perpetuamente nuestras fantasías para mecernos en un hermoso sueño o consolarnos de una gran pena, las mismas palabras que si nos amase? Ante los pensamientos y las acciones de una mujer amada estamos tan desorientados como podían estarlo ante los fenómenos de la naturaleza, los primeros físicos, antes de que la ciencia se constituyese y hubiese puesto un poco de luz en lo desconocido, o peor aún, como un ser para cuya mente no existe apenas el principio de causalidad, un ser incapaz de establecer un vínculo entre un fenómeno y otro, y que viese el espectáculo del mundo incierto como un sueño. Claro que yo me esforzaba por salir de esa incoherencia, por encontrar unas causas, trataba incluso de ser objetivo, y para ello tenía bien presente la desproporción que existía entre la importancia que para mí tenía Gilbert y la que yo solo tenía para ella, y la que no solo yo tenía para ella, sino la que ella misma tenía para los demás distintos a mí, desproporción que, de haberla omitido, me hubiese hecho correr el riesgo de tomar una simple amabilidad de mi amiga por una confesión apasionada, un acercamiento grotesco y vil de mi parte por el sencillo y gracioso gesto que nos impulsa hacia unos ojos hermosos, pero también temía caer en el exceso contrario, en el que habría visto que la llegada impuntual de Gilbert a una cita, en un gesto de mal humor, una hostilidad irremediable. Entre estas dos ópticas igualmente deformantes, trataba de encontrar la que me diese la visión justa de las cosas. Los cálculos que para ello tenía que hacer me distraían un tanto de mi dolor, y bien por obediencia a la respuesta de los números, bien porque les hubiese hecho decir lo que yo deseaba, al día siguiente me decidí a ir a casa de los Swann, feliz, pero como pueden estarlo luego quienes, luego de atormentarse mucho tiempo a causa de un viaje que no querían hacer, no pasan más allá de la estación y vuelven a casa para deshacer su baúl. Y dado que, mientras se duda, la sola idea de una posible resolución, salvo que hagamos inerte esa idea decidiéndonos a no tomar la resolución, desarrolla como semilla fecunda los lineamientos, todo el detalle de las emociones que nacerían de la ejecución del acto, me dije que había procedido de modo absurdo infligiéndome, al proyectar no ver nunca más al Gilbert, tanto dolor como si hubiese debido realizar ese proyecto, y que, como por el contrario terminaría volviendo a su casa, habría podido ahorrarme tantas velidades y tantas dolorosas aceptaciones. Pero aquella reanudación de nuestras relaciones amistosas apenas duró el tiempo que tardé en llegar a casa de los Swann, y no porque su mayordomo, que me apreciaba mucho, me dijese que Gilbert había salido. De hecho, esa misma tarde supe que era verdad, por ciertas personas que se la habían encontrado, sino por la forma en que me lo dijo. Señor, la señorita ha salido. Puedo asegurar al señor que no miento. Si el señor quiere informarse, puedo llamar a la doncella. El señor sabe de sobra que yo haría cualquier cosa para agradarle y que si la señorita estuviese en casa, le acompañaría inmediatamente a su lado. Estas palabras, dichas del único modo importante, el de ser involuntaria, que nos ofrecen la radiografía cuando menos sumaria de la realidad insospechable que ocultaría un discurso estudiado, demostraban que en el entorno de Gilbert se tenía la impresión de que yo le importunaba. Por eso, nada más pronunciarlas el mayordomo, engendrando en mí un odio al que preferí dar como objeto en lugar de Gilbert el mayordomo mismo, concentró sobre él todos los sentimientos de cólera que yo había podido tener por mi amiga. Libre de ellos gracias a aquellas palabras, mi amor logró sobrevivir solo, pero a la vez aquellas palabras me habían demostrado que durante algún tiempo no debía tratar de ver a Gilbert. Seguro que iba a escribirme pidiendo disculpas. Pese a ello, yo no iría a verla de inmediato, para demostrarle que podía vivir sin ella. Por otro lado, una vez que hubiese recibido su carta, frecuentar a Gilbert sería una cosa de la que podría privarme más fácilmente durante algún tiempo, porque tendría la certeza de encontrarla cuando yo quisiese.
Lo que necesitaba para sobrellevar con menos tristeza la ausencia voluntaria era sentir mi corazón libre de la terrible incertidumbre de si no habíamos reñido para siempre, de si no se había prometido, si no se había marchado, si no la habían secuestrado. Los días siguientes fueron semejantes a los de aquella lejana semana de Año Nuevo en que hube de pasar sin Gilbert. Pero en el pasado, acabada aquella semana, por un lado mi amiga tornaría a los Campos Elíseos, y yo volvería a verla como antes, estaba seguro. Y por otro, con no menos certidumbre sabía que, mientras durasen las vacaciones de Año Nuevo, no valía la pena ir a los Campos Elíseos. De modo que durante aquella triste y ya remota semana, había soportado con calma mi tristeza porque a ella no se mezclaba ni el temor ni la esperanza. Ahora, por el contrario, era este último sentimiento el que, casi tanto como el temor, volvía mi dolor intolerable. El hecho de no haber recibido aquella misma noche carta de Gilbert lo achaqué a su negligencia, a sus ocupaciones. No dudaba de que encontraría una suya en el correo de la mañana. La esperé, día tras día, con palpitaciones de corazón seguida de un estado de abatimiento por no haber encontrado más que cartas de personas que no eran Gilbert, o ninguna, lo cual no era lo peor, porque las pruebas de amistad de alguna otra persona me hacían más crueles las de su indiferencia. Mis esperanzas se concentraban en el reparto de la tarde. Ni siquiera entre las horas de entrega de las cartas me atreví a salir, porque Gilbert hubiese podido enviar la suya en mano. Luego terminaba llegando el momento en que ya no podía venir ni cartero ni un criado de los Swann. Había de remitir a la mañana siguiente la esperanza de ser tranquilizado, y de este modo, convencido de que mi sufrimiento no duraría mucho, me veía obligado, por así decir, a revolverlo todo, a renovarlo continuamente. La pena acaso fue la misma, pero en vez de limitarse, como en otro tiempo, a prolongar de modo uniforme una emoción inicial, recomenzaba varias veces al día, arrancando de una emoción renovada con tanta frecuencia que acababa estado completamente físico tan momentáneo por estabilizarse, hasta el punto de que los trastornos provocados por la espera apenas tenían tiempo de calmarse antes de que sobreviviese una nueva razón para esperar. No había un solo minuto en toda la jornada en que me viese libre de esa ansiedad que tan difícil es, sin embargo, de soportar durante una hora. Y así mi sufrimiento era infinitamente más cruel que en aquel remoto 1 de enero, porque esta vez había en mí, en lugar de la aceptación pura y simple de aquel sufrimiento, la esperanza en cada instante de verlo cesar. Sin embargo, acabé por llegar a esa aceptación. Entonces comprendí que debía de ser definitiva y renuncié para siempre a Gilbert, en interés mismo de mi amor, y porque más que cualquier otra cosa deseaba que ella no guardase de mí un recuerdo desdeñoso. A partir de ese momento, incluso para que no pudiese suponer de mi parte una especie de despecho amoroso, cada vez que luego me dio una cita, muchas veces la aceptaba, y en el último momento le escribía que no podía ir, aunque haciendo protestas de lamentarlo muchísimo, como habría hecho con alguien al que no hubiese deseado ver. Estas expresiones de pesar que suelen reservarse para las personas que nos son indiferentes, a mi juicio persuadirían a Gilbert de mi indiferencia mejor que el tono indiferente que solo se finge con la que amamos. Cuando mejor que con palabras le hubiese demostrado con actos indefinidamente repetidos que no tenía deseo de verla, quizá ella volvería a sentirlo por mí. Sería inútil. Tratar, no viéndola, de reanimar aquel deseo de verme, significaba perderla para siempre. Primero porque cuando ese deseo empezase a renacer, si yo quería que durase, sería preciso no ceder a él enseguida. Además, las horas más crueles habían pasado. Era entonces cuando Gilbert me resultaba indispensable y habría querido poder advertirle que muy pronto su presencia solo aliviaría un dolor tan menguado que ya no sería, como hubiese sido todavía en ese momento mismo, y para ponerle fin, un motivo de capitulación, de reconciliación y de volver a vernos. Y más tarde, cuando finalmente pudiese confesar sin peligro a Gilbert, porque su deseo por mí habría recobrado fuerza, el mío por ella,
no habría podido resistir una ausencia tan larga y habría dejado de existir. Gilbert se me habría vuelto indiferente. Yo lo sabía, pero no podía decírselo. Ella habría creído que si pretendía dejar de amarla, estando demasiado tiempo sin verla, era solo con el fin de que me dijese que volviese enseguida a su lado. Entretanto, lo que me hacía más llevadera la condena a esta separación era que, para que se diese cuenta de que a pesar de mis manifestaciones en contra, era mi voluntad y no algún impedimento ni mi estado de salud lo que me privaban de verla, siempre que sabía de antemano que Gilbert no iba a estar en casa de sus padres, que debía de salir con una amiga y no volvería a cenar, me iba a ver a Madame Swann, que había vuelto a ser para mí lo que era en la época en que tan difícil me resultaba ver a su hija y en que los días en que ésta no iba a los Campos Elíseos, yo iba a pasear por la avenida de las Acacias. De este modo oiría hablar de Gilbert y estaba seguro de que ella oiría hablar luego de mí y de una manera que la convencería de que no me importaba. Y, como todos los que sufren, me figuraba que mi triste situación habría podido ser peor, porque, teniendo libre acceso a la morada donde vivía Gilbert, siempre me decía, aunque decidido a no valerme de esa facultad, que si alguna vez mi dolor era demasiado vivo, podría ponerle término. Era desdichado, pero solo día a día. Y aun esto es decir demasiado. ¿Cuántas veces por hora? Pero ya sin la ansiosa expectativa que me había congojado las primeras semanas posteriores a nuestra ruptura, antes de haber vuelto a casa de los Swann. Me recitaba la carta que Gilbert habría de enviarme un día, tal vez traída por ella misma. La constante visión de aquella felicidad imaginaria me ayudaba a soportar la destrucción de la felicidad real. Con las mujeres que no nos aman, lo mismo que con los desaparecidos, saber que ya no hay nada que esperar no impide seguir esperando. Vivimos en acecho, a la escucha. Madres cuyo hijo ha embarcado para una exploración peligrosa se imaginan en todo momento, y cuando hace mucho que han adquirido la certeza de que ha muerto, que está a punto de entrar por la puerta, milagrosamente salvado y lleno de salud. Y, según la fuerza del recuerdo y la resistencia de los órganos, esta espera o les permite pasar un periodo de años a cuyo término podrán soportar que su hijo ya no existe, olvidar poco a poco y sobrevivir, o bien las hace morir. Por otro lado, mi pena encontraba algún motivo de consuelo en la idea de que era provechosa para mi amor. Me resultaba cruel cada vez que hacía a Madame Swann, cada vez que visitaba, me resultaba cruel cada visita que hacía Madame Swann sin ver a Gilbert, mas sentía que cada una de ellas mejoraba la idea que Gilbert tenía de mí. Además, si antes de ir a casa de Madame Swann siempre me las arreglaba para estar seguro de la ausencia de su hija, quizás se debiese tanto a mi resolución de estar reñido con ella como a esa esperanza de reconciliación que se superponía a mi voluntad de renuncia. Muy pocas son absolutas, por lo menos de manera continuada, en esta alma humana entre cuyas leyes figura, fortalecida por la inopinada fluencia de recuerdos diferentes, la intermitencia, y me ocultaba cuando tenía de excesivamente cruel. Bien sabía yo hasta qué punto era quimérica esa esperanza. Me sucedía lo que al pobre que mezcla menos lágrimas a su pan seco si se dice que tal vez dentro de poco un extraño va a dejarle toda su fortuna. Para volver soportable la realidad, todos estamos obligados a cultivar dentro de nosotros algunas pequeñas locuras. Ahora bien, mi esperanza seguía más intacta y al mismo tiempo la separación resultaba mejor si no encontraba a Gilbert. De haberme topado cara a cara con ella en casa de su madre, acaso habríamos cambiado palabras irreparables que hubiesen vuelto definitiva nuestra ruptura, matando mi esperanza y, por otra parte, al crear una ansiedad nueva, despertando mi amor y vuelto más difícil mi resignación. Desde hacía mucho tiempo, y bastante antes de mi riña con su hija, Madame Swann me había dicho: «Está muy bien que venga a ver a Gilbert, pero también me gustaría que alguna vez viniese usted por mí, no a mi Choufleury, donde se aburriría porque tengo demasiada gente, sino los otros días, en los que siempre me encontrará en casa un poco tarde, de modo que,
Yendo a verla, aparentemente no hacía sino obedecer, aunque mucho después, a un deseo hacía tiempo expresado por ella. Y ahora tardía, ya de noche, casi en el momento en que mis padres se sentaban a la mesa, salía para hacer a Madame Swann una visita en la que sabía que no vería a Gilbert y en la que, sin embargo, solo pensaría en ella. En aquel barrio, considerado entonces como alejado, en un París más oscuro que hoy, y que ni siquiera en el centro tenía electricidad en la vía pública y muy poca en las casas, las lámparas de un salón situado en el piso bajo o en un entresuelo, también muy bajo, como era la de sus aposentos donde solía recibir Madame Swann, bastaban para iluminar la calle y hacerle levantar los ojos al viandante que atribuía aquella claridad como a su causa aparente y velada a la presencia delante del portal de varios cupés bien enjaizados. Creía el viandante, y no sin cierta emoción, que en aquella causa misteriosa se habían producido alguna modificación cuando veía ponerse en movimiento uno de aquellos cupés, pero era solo un cochero que, temiendo que las bestias se enfriasen, de vez en cuando le hacían dar un par de vueltas, tanto más impresionantes cuanto que las llantas de goma daban al paso de los caballos un fondo de silencio sobre el que destacaba más nítido y explícito. El jardín de invierno que en aquellos años solía ver el transeúnte, cualquiera que fuese la calle, si el piso no se encontraba en un nivel demasiado alto por encima de la acera, hoy se ve en los heliograbados de los libros de regalo de P. J. Stahl, donde, en contraste con los raros ornamentos florales de los actuales salones Luis XVI, una rosa o un lirio de Japón en un jarrón de cristal de largo cuello que no podría contener una flor más, se diría que, por la profusión de las plantas de interior que entonces había y por la absoluta falta de estilización en el modo de colocarlas, las dueñas de casa obedecían a alguna viva y deliciosa pasión por la botánica más que a una fría preocupación de decoración muerta. Hacía pensar en más grande en los palacetes de entonces, en aquellos invernaderos minúsculos y portátiles colocados la mañana del 1 de enero bajo la lámpara encendida, porque los niños no han tenido la paciencia de esperar a que se hiciese de día, entre los demás regalos del día de Año Nuevo. Pero es el más bonito de todos, capaz de consolar con esas plantas que van a poder cultivarse de la desnudez del invierno. Y más todavía que a esos invernaderos mismos, aquellos jardines de inviernos se parecían a otro que se veía a su lado, representado en un hermoso libro, también regalo de Año Nuevo, y que, a pesar de no estar destinado a los niños, sino a Mademoiselle Lily, la heroína de la obra, les encantaba a tal extremo que, casi ancianos ahora, se preguntaban si en aquellos afortunados años no era el invierno la más hermosa de las estaciones. Por último, en el fondo de aquel jardín de invierno, a través de las arborescencias de unas especies variadas que, desde la calle, prestaban a la ventana iluminada la apariencia de la vidriera de aquellos invernaderos de niños, dibujados o reales, el transeúnte, poniéndose de puntilla, vislumbraba por lo general a un hombre de levita, con una gardenia o un clavel en el ojal, de pie ante una señora sentada, ambos vagamente como dos entalladuras en un topacio al fondo de la atmósfera del salón, al que el salmovar, importación entonces reciente, infundía el ámbar de unos vapores que tal vez siguen escapando en la actualidad, pero que ya nadie ve debido a la costumbre. Madame Swann daba mucha importancia a su té. Creía dar muestra de originalidad y derramar encanto cuando decía a un hombre: «Me encontrará en casa todos los días un poco tarde. Venga a tomar té», acompañando con una sonrisa sutil y cariñosa estas palabras que pronunciaba con un momentáneo acento inglés y de las que su interlocutor tomaba buena nota, inclinándose ceremonioso, como si fuese algo importante y singular que obligase a la deferencia y exigiese atención. Además de las razones mencionadas, había otra para que en el salón de Madame Swann las flores no tuviesen un carácter meramente ornamental, y esa razón no dependía de la época, sino en parte de la existencia que en otro tiempo llevara Odette. Una gran cocotte, como ella había sido, vive en gran parte para sus amantes.
es decir, en su casa, lo cual puede llevarla a vivir para ella. Las cosas que se ven en casa de una mujer honrada y que también para ésta pueden tener su importancia son las que, en todos los casos, más las tiene para las cocó. El punto culminante de su jornada no es aquel en que se viste para el mundo, sino aquel en el que se desnuda para un hombre. Necesita estar tan elegante en bata o en camisa de noche como en toilette. Otras mujeres enseñan sus joyas. Ellas, en cambio, vive en la intimidad de sus perlas. Este género de existencia impone la obligación y termina por imponer el gusto de un lujo secreto, es decir, muy cerca de ser desinteresado. Madame Swann lo extendía a las flores. Junto a su sillón siempre había una inmensa copa de cristal totalmente llena de violetas de Parma o de margaritas deshojadas en el agua, y que parecía atestiguar ante los ojos del recién llegado alguna ocupación predilecta e interrumpida, como hubiese sido la taza de té que Madame Swann estuviese bebiendo sola por placer. Una ocupación incluso más íntima y más misteriosa, hasta el punto de que, viendo aquel alarde de flores, sentía uno deseo de disculparse, como si se hubiese hecho por mirar el título del volumen, todavía abierto, que hubiera revelado la lectura reciente y por ello tal vez el pensamiento actual de él. Y más que el libro, las flores vivían. Sentía uno apuro cuando entraba a visitar a Madame Swann al ver que no estaba sola, o cuando se volvía a casa en su compañía al no encontrar el salón vacío, porque en él ocupaba un lugar enigmático y relacionado con unas horas de la vida de la señora de la casa que no se conocían, aquellas flores que no habían sido preparadas para los visitantes de Odette, sino como olvidadas allí por ella, casi cual si mantuvieran y siguiesen manteniendo con ella unos coloquios particulares en los que temía uno interferir y cuyo secreto en vano se intentaba leer, clavando los ojos en el color deslavazado, líquido, malva y disuelto de las violetas de Parma. Desde finales de octubre volví a casa con la mayor regularidad posible para el té, que en esa época todavía se llamaba el 5 o'clock tea, porque había oído decir, y le gustaba repetir, que si Madame Verdurin había logrado crear un salón, había sido por la seguridad que todos tenían de poder encontrarla en su casa a la misma hora. Imaginaba que también ella tenía uno, de la misma clase pero más libre, senza rigore, le gustaba decir. De este modo se veía a sí misma como una especie de Lepinas y creía haber fundado un salón rival, quitándole a la Rue de Femme su grupito de hombres más agradables, en particular a Swann, que la había secundado en la sección y retiro, según una versión que se comprende que hubiese podido acreditar ante los visitantes nuevos, desconocedores del pasado, mas no ante sí misma. Pero representamos tantas veces ante el mundo y repasamos dentro de nosotros mismos ciertos papeles favoritos que nos resulta más fácil referirnos a su testimonio ficticio que al de una realidad casi completamente olvidada. Los días en que Madame Swann no había salido de casa en absoluto, se la encontraba en bata de crespón de China, blanca como una primera nieve, y a veces también en una de aquellas largas túnicas encañonadas de muselina de seda que no parecen más que un puñado de pétalos rosas o blancos, y que hoy se considerarían muy erróneamente poco apropiadas para el invierno, porque aquellas telas ligeras y aquellos colores suaves daban a la mujer, en medio del gran calor de los salones de entonces, cerrados por colgaduras, y que los novelistas mundanos de la época describían, en el colmo de la elegancia, como delicadamente acolchados, el mismo aspecto friolento